consigna, Alfonsín. No nos olvidemos de toda la teoría que está escrita ahí, que está media confusa, ya igual les vamos a facilitar otra teoría que está más sencillita. El primero dice, graficar en un mismo sistema y con diferentes colores las siguientes funciones. Bien. Y ustedes estaban trabajando con alguno de los programas, yo elegí para la clase GeoGebra, ¿sí? Simple y sencillamente porque era el más fácil de compartir la pantalla, nada más. Tenían que graficar, por un lado, seno de X, ¿sí? Sí. El gráfico de seno de X les debe haber dado una cosa así, ¿sí? Si nosotros miramos el gráfico de seno de X, ¿qué particularidad tiene? ¿Cómo es el gráfico de esa función? Profe, no sé si es una particularidad justamente de esta, pero yo lo que veía era que siempre seguían un patrón, por así decirlo, o sea, es que no sé cómo explicarlo, pero es como que se va repitiendo la forma. O sea, es que Exactamente así como lo estás no sé cómo explicando. explicarlo. No, así como lo estás explicando, está muy bien explicado. Sí, efectivamente sigue un patrón, ¿sí? Literalmente, si yo miro el dibujo así como está hecho en pantalla, lo que yo tengo es una onda, ¿sí? Y una onda es o sigue un patrón o sigue un ciclo, ¿sí? Porque si yo la miro, supongamos que yo mire desde acá, desde donde estoy haciendo las rayitas rojas, ¿la ven a las rayitas rojas? Sí. ¿Sí? Bien. Si yo miro, tengo, que seguramente me voy a salir, estoy dibujando con el mouse, así que si me sale medio chueco, ustedes sepan disculpa. Hasta ahí yo llego, y eso que yo remarqué en rojo, ¿sí? Se vuelve a repetir periódicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahí y hasta acá, yo vuelvo a tener el mismo dibujo, ¿sí? Sí. Y si sigo mirando para más allá, que yo los tengo a ustedes, así que esperen que los corra, ¿sí? Si yo miro hasta acá, vuelvo a tener el mismo patrón, ¿está bien? Es como dice Alfonsina, hay un patrón que se repite, y si yo miro para el otro lado, va a pasar lo mismo, o sea, si yo miro del lado negativo, también voy a obtener un patrón como el rojo que se repite. Ese patrón es lo que se denomina matemáticamente periodo de la función. Ese periodo de la función es el largo que tiene la función y es lo que se va a repetir y cada cuánto se va a repetir, ¿sí? Entonces, fíjense que el periodo de mi función en este caso es 2pi. ¿Por qué? Porque el largo del pedazo rojo empieza en 0 y termina en 2pi. Y se vuelve a repetir y el siguiente pedazo empieza en 2pi y termina en 4pi. ¿Sí? O sea que el largo de ese periodo es pi, y cada 2pi se va a ir repitiendo. Y yo voy a tener lo mismo, o sea, si yo recortara este pedazo de acá y lo superpongo con este, es exactamente igual. ¿Está bien? O sea, que sí, la particularidad que yo quería que ustedes me digan, la dijo muy bien Alfonsina, y es que existe un patrón y esa función se va a ir repitiendo de manera cíclica. Eso significa que una vez que yo localizo lo que le pasa al, digamos, al modelo, que es lo que yo marqué con rojo, ese mismo modelo se va a repetir infinitamente hacia la derecha e infinitamente hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces, para mí lo más importante es localizar específicamente lo que pasa en el patrón. O sea que para mí lo importante es esto. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa después, ¿sí? Se va a repetir cíclicamente en este caso en particular, cada 2pi. ¿Por qué? Porque ese es el periodo. Entonces, lo que yo diga, por ejemplo acá, yo tengo un 0,
acá. ¿Está bien? Sí. Pasados 2pi, ¿qué vuelvo a tener? Otro 0. Otro 0. Y pasados 2pi, ¿qué tengo? Otro 0. ¿Está bien? En el caso de este dibujo en particular, esperen que me vaya con otro color. Acá, yo tengo un máximo, ¿verdad? Pasados 2pi, vuelvo a tener otro máximo. Y pasados 2pi, vuelvo a tener otro máximo. ¿Qué es lo que el trabajo les marcaba? Fíjense que decía el numerito más 2k pi. ¿Por qué? Profe, Sí, disculpe, pero en el caso de los ceros, ¿no habría como que un pi de distancia nomás, si no me equivoco? sí, hay Capaz un pi que... de distancia, pero lo que yo quiero marcar, si bien sí hay un pi de distancia porque es la función seno, ¿sí? Sí. Lo que yo estoy tratando de marcar es que cada 2pi, o sea, cada el periodo vuelve a pasar lo mismo. Porque incluso Ah, sí, 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 está bien. yo marco Sí. que lo voy a marcar con una cruz, Sí. pasados 2pi, vuelvo a tener otro Vuelvo seno. a tener otro. Sí es Sí, está verdad bien. que los ceros del seno van cada pi, ¿sí? Pero en Sí, realidad, claro, eso era lo que yo le preguntaba. Claro, claro, sí, que iban a pi, está en bien. este caso en particular, sí, todo lo que pase en la parte roja va a volver a pasar en la parte siguiente. Ahora, de Sí. que es verdad que el seno tiene, a ver si me sale escribir con el mouse, el seno tiene 3 lugares en donde va a tener ceros. Profe, ¿Sí? ¿la puede aceptar a Lourdes Quispe? Se le salió. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias por avisarme, Lucas. Está bien. El seno es, como vos decías, Alfonsina, tiene 3 ceros. En 0, en pi y en 2pi. ¿Ustedes saben de dónde salen esos 3 ceros? No, ¿no? Bien, vamos a garabatear acá. Esto sí que no me va a salir, así que ustedes mírenlo con amor de madre. Tengo una circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si ustedes se acuerdan cuando vimos ángulos centrados y ángulos, se me fue el nombre, ángulos orientados, habíamos dicho que para los ángulos centrados normalmente trabajábamos en los ejes cartesianos. ¿Está bien? ¿Sí o no? Fíjense que si yo dibujo un ángulo ahí, vamos a dibujarlo en otro color. Si yo dibujo un ángulo ahí, y yo hago un radio de 1 centímetro, puedo dibujar un triangulito rectángulo acá. ¿Está bien? ¿Lo ven? ¿Sí? Este pedacito de acá es el cateto opuesto. Y este pedacito de acá es el cateto adyacente de este angulito de ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si el radio es 1? Si el radio es 1, yo voy a decir que el seno de ese ángulo es el cateto opuesto, que es este de acá, que no es otra cosa que la coordenada y de este puntito. ¿Estamos bien? Va a ser el cateto opuesto que sí, sobre la hipotenusa que vale 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? O sea que el seno del ángulo es la coordenada y del puntito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Entonces. Ay, no. Bueno, volvamos. Ahí. Estoy aprendiendo a usar la pizarra digital de Zoom. Entonces, fíjense que si... Miren que borre. Quiero borrar.
acabamos de ver que el seno era I, ¿verdad? ¿En qué valores de la circunferencia yo voy a tener coordenada I igual a 0? Acá. Y acá. ¿Estamos de acuerdo? Si yo trabajo con los ángulos orientados y estoy en este punto, tengo coordenada, ¿qué ángulo tendría? Un ángulo de 0 grados, que es lo que yo marqué acá. Cuando yo estoy en este punto, mi ángulo orientado es este. Por lo tanto, estoy en ángulo de pi. Y la tercera opción es que yo dé vuelta completa. Y en ese caso vuelvo a estar acá y tengo un 0 de 2pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso es que son los 3 ceros que tiene el seno, que es lo que remarcaba Alfonsín hace un rato. En específicamente el seno, tengo cada pi o cada 180 grados un 0. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió bien lo de funciones periódicas? ¿Sí? Entonces se entendió que a mí lo que me interesa es particularmente saber qué pasa en lo que se denomina un periodo. Eso significa que a mí lo que me interesa es saber qué pasa en eso que yo dejé marcado de rojo. ¿Sí? Después extiendo a ver qué pasa en el resto. Pero a mí lo que me interesa es saber qué pasa en ese pedacito rojo, y en función de lo que pase en ese pedacito rojo, yo voy a poder extender más allá. Entonces, lo prioritario es que hoy veamos qué le pasa al pedazo ese rojo. De ahí vemos cómo se lo extiende. ¿Sí? No sé si hoy nos va a dar el tiempo de extenderlo, porque nos queda media hora. Pero sí lo que es importante es que ustedes hoy salgan sabiendo qué pasa con ese pedazo rojo. ¿Sí? En ese pedazo rojo, ¿cuáles son los ceros ya los marcamos? ¿Qué máximo tengo? Un medio de pi en 1. Bien. O sea, un medio de pi, punto coma 1. ¿Cómo es? Bien, tengo... Un medio de pi, punto y coma 1. No. Bueno, así lo puse yo en el cuadro. Bien, tengo un máximo en pi sobre 2, 1. Y después, ¿dónde tengo otro? Yo ahí ya utilicé la K, que es todos los reales, y puse un medio de pi más 2K por pi, punto y coma 1. ¿Por qué? Porque hay un periodo de la función de 2. Entonces, es que no sé cómo explicarlo. Está bien, que lo estás explicando no sé muy bien. si entiende, pero es como ver. en el periodo de las funciones 2, técnicamente, como K son todos los reales, si yo Los naturales. reemplazo, todos los naturales, si yo reemplazo K por 1, por ejemplo, eso indica que en 2pi, punto y coma 1, más un medio, va a haber otro máximo. Exactamente. ¿Sí? Nosotros acabamos de determinar que el periodo es 2pi. Y es lo que acabamos de decir, cada 2pi se repite. Pero hasta acá pasó una vez 2pi. Hasta acá pasó 2 veces 2pi. Hasta el siguiente pico van a pasar 3 veces 2pi. De ahí sale el famoso K que ustedes vieron en el trabajo. ¿Sí? Porque yo tengo un máximo ahí. ¿Dónde tengo el siguiente máximo? El siguiente máximo lo tengo en 5pi sobre 2. ¿De dónde sale el 5pi? De hacer pi sobre 2 más 2pi. ¿Está bien? Porque le sumé una vez el periodo. ¿Cuál va a ser mi siguiente máximo? Mi siguiente máximo está en 9pi sobre 2. ¿De dónde salió? De hacer pi sobre 2 más 2 veces 2pi. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende?
Por eso es que acá nosotros le agregamos la K, para decir, bueno, cuando pasa una vez 2pi, tengo otro máximo. Cuando pasan 2 veces 2pi, tengo otro máximo. Y si pasan 3 veces 2pi, tengo el tercer máximo. De ahí sale el 2kpi. Pero en el periodo rojo, en el pedazo rojo, mi máximo es pi sobre 2, 1. ¿Sí? Acuérdense que si se nos corta, seguimos hasta las 2. El mínimo, ¿dónde lo tenemos? Entonces tendremos que poner los dos o solo uno. En realidad, es lo que les dije al principio, en realidad, en principio, lo más importante es que ustedes aprendan a analizar el pedazo básico, el que está pintado de rojo, ¿sí? El resto, sí, con que ustedes ya sepan que la función se va a repetir cada vez que pase un periodo, ya lo van a poder explicar con palabras. Entonces, por ahí la simbología no es necesaria del todo, ¿sí? Ustedes analicen en función del primer periodo, o sea, del que arranca en 0, digamos, ¿sí? Ustedes analizan en función de eso. Marcan cuál es el periodo, cuál es la amplitud, cuál es todo, y de ahí después vemos cómo se hubiera generalizado. Ahora, cuando ustedes hagan el trabajo práctico nuevo, analicen el estudio específicamente para un periodo, para que no se les complique el hecho de armado de las consignas y demás, vean cómo armar las consignas para que, aprovechando que la función es periódica, cómo se analizaría para un periodo. Entonces, ¿qué le pasa a ese periodo? Si se alarga, si se achica, si se hace más alto, si se hace más flaco. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el mínimo acá? 3 medios de pi en menos 1. Bien, 3pi sobre 2 menos. Y esto le va a pasar siempre al seno. El seno siempre tiene un máximo o un mínimo cuando los argumentos del seno valen o pi sobre 2 o 3pi sobre 2. Y obviamente va a pasar lo mismo que el de arriba. Cada vez que yo sume un periodo, voy a volver a tener otro mínimo. Yo tengo un mínimo acá. Si le sumo 2pi, voy a parar al 7pi sobre 2 y tengo otro periodo nuevo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, sí. Intervalos de positividad y de negatividad en este, que son los que aparecen como C más y C menos. Intervalo de positividad. De 0 a 1 pi. Bien. Intervalo de negatividad. De pi a 2pi. Bien. Y intervalos de crecimiento y decrecimiento. De menos 0,5 pi a 0,5 pi. ¿Cómo? Bien. Pero si analizamos nada más que el rojito. Ah, no tiene razón, es que yo estaba leyendo el cuadro, perdón. No hay de problema. Crecimiento de 0 a 0,5 pi. Bien, de 0 a 0,5 pi. Unión. ¿Qué otro pedazo crece? De 3pi sobre 2 Bien. a 2pi. Perfecto. ¿Sí? Y lo que me queda, que sería el decrecimiento. Negatividad. Ah, el de crecimiento. El decrecimiento iría de pi sobre 2 hacia 3pi sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es mínimamente el análisis que tiene que estar en el trabajo práctico. O sea, no importa si no le sale ese del más cuánto pi para hacerlo general. Con que ustedes me analicen el primer periodo, yo ya salto en una pata. ¿Sí? Me siento recontra realizada. ¿Está?
¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Sí. Bien. Pero el primer práctico me pedía un montón de otras fórmulas. Me pedía, por ejemplo, que yo dibuje menos seno de X. Esperen que saque pizarra. Menos seno de X. Cuando yo dibujo el menos seno de X, ¿qué pasa? Invierte. Bien, se invierte. Todo lo que antes era positivo, ahora es negativo. Los máximos pasan a ser mínimos, los mínimos pasan a ser máximos. O sea que en realidad el signo negativo lo que hace es darme vuelta. Si antes la tenía así, ahora la voy a tener así. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿mantiene el alto el gráfico? Sí. Sí. Bien. Saquemos esto. O sea que el signo menos lo único que hace es invertir menos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo cambio el numerito que multiplica adelante? Ahí tengo 0,5. ¿Qué le pasó al gráfico? ¿Qué mantiene y qué cambia? Se mantienen como los valores del eje X en donde se cruza con el Y, pero la variación del eje Y es lo que cambia, digamos. Bien, me mantiene las cosas según el eje X, como dice Lucía, pero no me las mantiene en el eje Y, porque fíjense que los ceros siguen siendo los mismos, ¿sí? Sigo teniendo un 0 en 0, sigo teniendo un 0 en pi, sigo teniendo un 0 en 2pi. Sigo teniendo un máximo en pi sobre 2, y sigo teniendo un mínimo en 3pi sobre 2. Lo que le cambia es la altura al gráfico. De hecho, se fue hasta la mitad de la altura de la anterior. Y si yo dibujo la de 2x, fíjense que se fue al doble de la altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión yo puedo sacar de A? Es decir, del numerito que está multiplicando adelante. Sería como una ordenada al origen, pero más La lejito. imagen. Limitación. Bien, A marca la imagen. No sé quién fue el que dijo que marca la orientación. Porque fíjense que estos son positivos los dos. Y los dos siguen manteniendo el máximo arriba en pi sobre 2 y el mínimo en 3pi sobre 2. Pero cuando yo dibujaba esta, la orientación cambiaba. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque todo lo que era máximo pasaba a ser mínimo y todo lo que era mínimo pasa a ser máximo. O sea que A me marca la imagen, me marca la orientación. ¿Qué más me marca? Si me marca la imagen, ¿qué más me marca? ¿No me marca la altura? Máximo y mínimo de la imagen. Los puntos máximo y mínimo van a variar. Van a variar, pero va a variar, como dijo Lucía, va a variar la coordenada Y del máximo y del mínimo. ¿Sí? La coordenada X se va a seguir manteniendo. O sea que en realidad lo que cambia de la función es la altura a la que llega. ¿Está bien? Y eso recibe el nombre de amplitud. Lo que me da es la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Es la distancia que hay entre el pico máximo y el eje de las X, o entre el pico mínimo y el eje de las X. Fíjense que yo marqué en rojo este que llega hasta 2. ¿Está bien? Y estoy justamente marcando sobre el dibujo gris, que es el 2x. Fíjense que este numerito que está acá, me marca el hasta dónde llega. Llega hasta 2. ¿Por qué digo que me marca la imagen? Porque yo voy a decir que mi imagen va a ir
desde menos 2 hasta 2. En el caso del seno solo, da desde menos 1 hasta 1. Pero no solo eso, sino que me da además la orientación. Es que lo otro que me indica es la orientación. Fíjense que cuando A es mayor que 0, ¿qué pasa? Si yo tomo el primer periodo, primero sube y después baja. O sea que cuando la amplitud es mayor que 0, si A es mayor a 0, la forma del seno es primero subo y después tengo el mínimo. En cambio, en esta, que A es negativo, si A es negativo, fijémonos que primero me voy hacia abajo y después subo. O sea que primero voy a tener un mínimo y después voy a tener un máximo. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso es que hablábamos de que A indica no solo la altura y la imagen, sino también la orientación en el sentido de que cuando es positivo me va a indicar una cosa y cuando es negativo me va a indicar otra. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 a nosotros nos pedía trabajar con los numeritos que están multiplicando a la variable como argumento del seno. Y volvíamos a partir del dibujo de seno de x, ¿sí? En seno de x nosotros dijimos que el periodo era 2pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si el periodo es 2pi, en un rango de 2pi a mí me entra una onda completa, ¿sí? O sea que yo puedo decir que una onda tiene un largo de 2pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a escribirlo a eso. Una onda tiene un largo de 2pi. Ahora, ¿qué pasa cuando yo dibujo la y igual a seno de 2x? ¿Qué pasó? ¿Cuántas ondas entran en 2pi? Una. Miren el verde. ¿Cuántas ondas entran en 2pi? 2. 2. Si yo miro, tengo una onda acá y tengo otra onda acá. O sea que en un espacio de 2pi entran dos ondas. ¿Sí? O sea que para mi segunda función, para esta, yo tengo que el largo de la onda es pi. Y en 2pi tengo dos ondas. ¿Está bien? ¿Sí? En cambio, en este de acá, yo tenía esto que había escrito acá, que una onda tiene un largo de 2pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Me expliqué o no? Bien. Ahora, ¿qué pasa en el tercero de los dibujos? Cuando yo voy a dibujar el tercero, ¿qué pasó?
pasa para esto? Ahora entra una sola onda. Una Media. media, bien, Lucas. Entra media onda. A ver, acá en la primera, o sea, déjenme que borre los dibujos. Para que, ahí está, más claro. En el primero, en f de x igual a seno de x, una onda vale 2pi o tiene un largo de 2pi. Fíjense que si yo escribo y igual a seno de bx, en la primera, ¿cuánto vale b? Acá, en esta, ¿cuánto vale b? 1. 1. ¿Cuántas ondas entran en 2pi? Una, no, una, porque esta, vamos a dejarla solas, es esa, ¿está bien? Entonces, cuando b vale 1, a mí me entra una sola onda en un espacio de 2pi. Ahora, si yo saco esta y escribo esta, ¿cuánto vale b? 2. 2, bien, Lu, vale 2. ¿Cuántas ondas entran en 2pi? 2. 2. Borro esto y pongo esto. ¿Cuánto vale b? 0,5. Bien, o sea, medio. ¿Sí? Sí. Para esto, espérense, el cursor ahí. Para este, b vale 0,5 o un medio. Entonces B muestra la cantidad de ondas que va a haber en 2pi. Exacto. Así de sencillo. Muestra cuántas ondas entran en un periodo de 2pi. O sea, B, primero que nada, recibe el nombre de pulsación. E indica cuántas ondas entran en 2pi. Si B vale 1, entra una onda en 2pi. Si B vale 7, en un pedazo de 2pi voy a tener 7 ondas completas. Por eso es que B, además de eso, me permite calcular el largo de la onda, que se conoce más como periodo. Porque si yo hago o calculo el periodo va a ser 2pi dividido b. ¿Sí? Vamos a bajar entero para que se vea bien. El periodo es 2pi sobre b. Fíjense que en la primera, espérense, los pongo completo. Fíjense que en la primera, b vale 1. Si yo hago 2pi sobre 1, me da que el periodo es 2pi. Y el pedazo que se repite tiene un largo de 2pi. Si yo dejo la segunda, b vale 2. Si yo hago 2pi sobre 2, me da pi. El pedacito que se repite tiene un largo de pi. Fíjense que se repite hasta acá, y de ahí se vuelve a repetir, y de ahí se vuelve a repetir. O sea que el pedacito que se repite tiene un largo de pi. Y si me voy a la tercera, yo tendría que hacer 2pi dividido un medio. Y 2pi dividido un medio me da 4pi.
Eso significa que el largo que se repite mide 4pi. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces ya sabemos que B me indica dos cosas. El B solito, así solo, me indica cuántas ondas entran en 2pi. Y si yo hago el cálculo 2pi sobre B, me da el largo que va a tener ese patrón que decía Alfonsina al principio. El patrón es el molde, es el cosito que se repite. Entonces, ¿qué largo tiene ese patrón? Me lo va a dar el cálculo 2pi sobre B. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Borremos pizarrón, a ver qué más podemos hacer en los 5 minutos que nos quedan. Vamos con el ejercicio 3. ¿Qué hacía el ejercicio 3? El ejercicio 3 me pedía que yo dibujara seno de x menos pi sobre 4 y seno de x más pi sobre 4. Ese es el clásico que venimos dibujando desde el principio. Cuando yo hago menos pi sobre 4, ¿qué le pasó a la onda? Se deslizó, o sea, como que se movió. Bien, se movió. Se movió desde acá. Se movió desde aquí. Si me deja. Se movió desde aquí hasta aquí. Y acá, fíjense que estoy justo al medio entre 0 y pi sobre 2. O sea que se movió justo pi sobre 4. ¿Está bien? Y si dibujo la última, ¿qué pasa? También se mueve, pero para el otro lado, pi sobre 1/4, digamos. Bien. Eso significa que C me indica un desplazamiento. ¿Qué tipo de desplazamiento? Desplazamiento no es con Z, sino. Me indica un desplazamiento y ese desplazamiento es horizontal. ¿Está bien? Cuando así yo lo tengo restando, ¿sí? O sea, me aparece x menos pi sobre 4, me muevo esa cantidad de unidades a la derecha. Y cuando yo tengo seno de x más pi sobre 4, me desplazo hacia la izquierda. ¿Se acuerdan de la función cuadrática que hacía lo mismo? Cuando lo de adentro estaba restando, yo me desplazaba a la derecha. Y cuando lo de adentro estaba sumando, me desplazaba hacia la izquierda. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces queda claro que hace C. C me marca el desplazamiento. De hecho, C también me marca lo que se denomina matemáticamente el ángulo de fase. ¿Qué es el ángulo de fase? Es el lugar donde va a empezar la onda patrón. ¿Sí? ¿Y cómo voy a encontrar el ángulo de fase? El ángulo de fase, le vamos a poner a F, que es más fácil para este programa. El ángulo de fase se calcula como menos C sobre B. ¿Por qué se calcula como menos C sobre B? Porque fíjense que el seno, empieza en 0. ¿Está bien? Entonces, cada vez que yo tenga como argumento, eso ya lo voy a explicar bien en un video y se lo voy a subir. Cada vez que como argumento yo iguale ese argumento a 0, me va a permitir decir o conocer dónde empieza la función, o sea, cuál es el ángulo de fase. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Creo que el ejercicio 4 es el más fácil de todos, ¿sí? ¿Qué
hace el numerito que suma afuera o que resta afuera? ¿Indica desplazamiento sobre el eje Y? Bien, Miri. Significa desplazamiento sobre el eje Y. Esa que está dibujada ahí es el seno comuncito. Cuando yo sumo 1, me voy una unidad hacia arriba. Y cuando yo, por ejemplo, resto 2, me voy 2 unidades hacia abajo. O sea que ese parámetro, que se llama D, por si alguien no había preguntado y no sabía qué eran los parámetros son cada uno de los valores numéricos que tiene mi fórmula. Ese parámetro D, que es el número que suma o resta afuera, indica un desplazamiento vertical. Y como todo desplazamiento vertical es coherente. En el desplazamiento horizontal nosotros teníamos que si C era positivo, me desplazaba a la izquierda, y si era negativo, me desplazaba a la derecha, o sea que estaba como en contraposición. El más significaba a la izquierda y el menos significaba a la derecha. En el desplazamiento vertical hay coherencia. Cuando está sumando, sube, cuando está restando, baja. ¿Está bien? ¿Sí? El del menos hace lo mismo, nada más que con la función invertida, ¿sí? Fíjense que cuando yo tengo menos, les borro la boca, cuando tengo menos seno y encima más 1, no solo la invierte, sino que además la sube una unidad, ¿sí? O sea que también vale para cuando la función está invertida.